Yo les quiero hablar entonces sobre crecimiento. Hermanos, si no estamos creciendo, estamos enfermos. Adorado sea Dios. Dios quiere que el creyente conoce a Cristo, tenga un crecimiento hasta que se va. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Miren, vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y especialmente el 18. Antes bien, ojo, creced. Ojo a la palabra creced. Antes bien, o sea, en lugar de dejarnos tumbar del perezoso, del inicuo, del medio, ¿qué debemos hacer? Antes bien, creced en la gracia, quiere decir en poder, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Adorado sea Dios. O sea, debemos crecer hasta el día de la eternidad. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Descuidar la vida espiritual es verdaderamente cometer un error grave. Porque, hermanos, no hay nada más poderoso, glorioso y extraordinario que estar bien con Dios y estar creciendo en Dios. Que Dios le diga a uno, sí, veo que estás creciendo. Adorado sea Dios. Ahora, estas palabras del apóstol Pedro son muy importantes. ¿Por qué? Porque eran sus últimas palabras. Miren, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Eso es hermoso. ¿Sí está claro, hermano? Los grandes siervos de Dios sabían cuándo morían y se despedían de los hermanos y se iban. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Adorado sea Dios. En cambio, el que no es espiritual, pues no sabe ni cuándo se va. Pero el espiritual tiene una vida controlada por Dios. Ahora, miren, mis amados hermanos, el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, eso es lo que estamos haciendo hoy. Él se fue, pero aún después de muertos siguen siendo bendición, mis amados hermanos. Adorados a Dios. Ahora bien, entonces miremos, mis amados hermanos, que los hombres de Dios están en continuo crecimiento. Dios no quiere que nadie se estanque. Y cuando el creyente se estanca, está enfermo. Y si se descuida, se sale. Si está claro, mis amados hermanos, porque pierde la visión. Miremos 1 de Tesalonicenses, mis amados hermanos, capítulo 5. Mire 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a mirar rápidamente algunos versículos. 1 de Tesalonicenses 5. Y miremos el versículo 17. Versículo 17. ¿Qué dice? Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Como creyente debemos llevar una vida de oración. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No podemos descuidar. Uno dice, ¿pero por qué? Hermanos, es la guerra diaria, la guerra momento a momento, hasta que lleguemos allá. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, viene el versículo 19, ¿sí? Mira el versículo 19. No apagáis el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Manténgase fervoroso. Adorado sea Dios. Es decir, prendido en el espíritu. Alabanzas al Señor. No podemos descuidar ese ángulo. Ahora, miren el versículo 20. Miren el versículo 20. No menospreciéis las profecías, es decir, mírelas con cuidado, porque las profecías nos indican el tiempo, mis amados hermanos. Adorados a Dios. Entonces, mire con cuidado las profecías. Miren el versículo 21. Miren el versículo 21. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué quiere decir? Estudie la palabra y mejore. ¿Está claro? Estudie la palabra y mejore. Adorado sea Dios. Mire el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir eso? Manténgase santo. Eso no es fácil. ¿Sí está claro? Especialmente hoy. Y especialmente sin ánimo de ofender a los hermanos. Especialmente con el celular. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No es fácil que un joven se mantenga santo con el celular en la mano. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahora, no digo que no usen el celular, pero es un medio que puede servir o puede podrir. ¿Sí está claro, hermanos? Que Dios nos ayude para que nuestros jóvenes no se pudran. Adorados a Dios. Todo creyente tiene que tener cierto sentido especial de ser santo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Una vez que se pierde la santidad, se pierde la comunión. Que Dios nos guarde. Adorados a Dios. Ahora miren el versículo 23. Miren el versículo 23. Se lo voy a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Permita que Él lo santifique y que lo santifique por completo. Dice que es Él el que lo hace. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para amar la santidad. Adorado sea Dios. Ahora, y miren el versículo 24. Miren el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos que depender de Él para ser santo. Busquémoslo. ¿Sí está claro, hermano? Busquémoslo. Se acaba el tiempo. Adorado sea Dios. Se acaba el tiempo. No es el momento de hablar de Irán. Ustedes van viendo que está el problema con Irán. Pero sí hay una profecía que tiene que ver con Irán. Y si es el tiempo final, debe ser prácticamente destruida. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y si es el tiempo final, debe haber también cambio de sistema. Eso lo veremos muy rápidamente dentro de muy poquito. Ahora, en el mundo espiritual nada es estático. Si está claro, en el mundo espiritual Dios no quiere que el creyente especialmente se estanque. Si se estanca, perdió la visión. Y si se estanca, en cierto aspecto, va para atrás. Que Dios guarde a cada creyente. ¿Sí está claro, hermano? Sí. La lucha de cada creyente es por conocer a Dios y conocerlo bien. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces observemos lo que nos enseña el apóstol Pablo. Miremos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo anoté aquí una frase sintética. Todo lo que no tuviera que ver con el Señor Jesucristo, para el apóstol era basura. ¿Sí está claro, hermano? Todo lo que no tuviera que ver con Cristo, para el apóstol era basura. ¿Cuántas veces, sin ánimo a ofender, cuántas veces le dedicamos tiempo a una novela o a otras cosas? ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero ese tiempo casi que es sagrado. ¿Sí está claro? Un hombre grande que llegó muy lejos decía, cuidado con las entretenciones. Cuidado con las entretenciones. Y piense que ese tiempo que le dedica a la entretención, si ese tiempo que le dedica a la entretención ayuda para que logre sus metas. ¿Sí está claro, hermano? Cuidado con las entretenciones. Que Dios nos guarde. Adorado sea Dios. Miren el versículo 10. Miren el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Yo anoté aquí sintéticamente, su esfuerzo diario era conocer a Dios. ¿Está claro, hermano? Ahora, uno dice conocer a Dios, así Él es grande. No, es tener una revelación profunda y poderosa de lo que es Dios. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para amar, mis amados hermanos, lo eterno. Miren el versículo 12. Miren el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Adorado sea Dios. Ahora, en otras palabras, todos los días era un esfuerzo diario por lograrlo. Ustedes ven que no se paraba. ¿Sí está claro, hermano? Sí. No se paraba. Alabanzas al Señor. Ahora miren el versículo 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo pensaba a este hermano, o sea, al apóstol, llegó hasta el tercer cielo. ¿Sí está claro? Y todavía creía que no lo había alcanzado, que había mucho más por alcanzar. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora, si el apóstol creía eso habiendo llegado al tercer cielo, ¿qué diremos nosotros, hermanos? ¿Podemos estar contentos con el estado espiritual? Que Dios nos ayude para despertar. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, miren el versículo 14. Miren el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, tenía únicamente una visión diaria. ¿Cuál? La meta. Y lo demás no le interesaba. ¿Sí está claro, hermano? Esos son los hombres que triunfan. Alguien ha dicho, hombres con mente fija. Que Dios nos ayude, ¿sí? Para imitarlos. Adorado sea Dios. Miren el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Cristo. ¿Qué quiere decir ahí, mis amados hermanos? Nos invita a que sintamos lo mismo que Él siente. O sea, ganas de Dios. Deseo de conocer a Dios, deseo de conocer ese poder. Por eso llegó tan lejos, mis amados hermanos.
hasta los pañuelos que usaba sanaban gente. Adorado sea Dios. Pero uno dice, así, no, le costó. ¿Sí está claro, hermano? Le costó y pagó un precio alto. ¿Por qué? Porque quería estar entre los gloriosos, entre los benditos, entre los triunfadores. Alabanzas al Señor. Alguien ha dicho que el triunfar es algo de vida o muerte. ¿Sí está claro, hermano? Sí, allá no entra ningún perdedor. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, el apóstol Pablo quería, por ejemplo, que los corintios eran buscadores, pero el apóstol Pablo quería que la fe de los corintios se aumentara continuamente, a pesar de que tenían todos los dones. Ahora, si los corintios que tenían todos los dones necesitaban que su fe creciera, ¿qué se dirá de nosotros? Miren 2 Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente, decía el apóstol, en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme ¿qué? Crezca vuestra fe. O sea que la fe del creyente, lo que no logre hoy, lo puede lograr mañana, si su fe crece. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Lo que no logramos hoy, si oramos, si buscamos, si leemos la palabra, si amamos a Dios, si nos santificamos, mañana lo podemos lograr. Alabanzas al Señor. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. ¿Sí está claro, hermano? Sí. O sea, ¿cuál era la regla? Crecimiento en fe. Alabanzas al Señor para ver frutos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que lleguemos a tal altura que por revelación conozcamos el amor de Cristo para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Casi nada. Miren Efesios 3:19, que siempre lo nombramos. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso no se le suelta a cualquiera, hermano. Dios no le suelta todo su poder a cualquiera que llegó y se tenga... No, es aquellos que han pagado un precio. ¿Sí está claro, hermano? Y se han disciplinado. Y han entrado en la obra de Dios. ¿Sí? Y han disciplinado su espíritu, para que Dios les confíe ese gran poder. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios nos exhorta en la palabra a crecer, so pena de no recibir alimento sólido. ¿Sí? Dios nos invita a crecer. O crecemos o nunca vamos a recibir algo glorioso, alimento sólido del cielo. Miren Hebreos capítulo 5. Miren Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11, vamos a leer hasta el 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis sido, ¿qué? Hechos tardos para vivir, es decir, en ciertos aspectos perezosos. Que Dios nos ayude. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De tetero, ¿sí? Y no de alimento sólido. Dios quiere darnos alimento sólido. Adorado sea Dios. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sí está claro? A ese no se le muestran las cosas gloriosas, extraordinarias que hay para el creyente, que Cristo ganó, ¿sí? Para el creyente. Alabanzas al Señor. El 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Adorado sea Dios. Adultos espirituales, mis amados hermanos, que han pagado un alto precio porque han querido conocer a Cristo. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, no es tiempo de dormir en nuestra conformidad. No es tiempo de dormir en nuestra conformidad, tranquilo. Si crezco bien y si no crezco, pues también. No, ese no es el hombre que Dios quiere. Ese no es la mujer que Dios quiere. Dios quiere que sueñes, que añores, que desees alabanzas al Señor y que se lo demuestres en el altar. Adorados a Dios. Miren 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, como el gran bloque. No durmamos como el gran bloque, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, que estemos entre ese grupo selecto, ¿sí? Diferente. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos,
yo miraba aquí el proceso del buscador. Puede que al principio no sea fácil, ¿sí? Pero hay un proceso. Alabanzas al Señor. Puede que al principio sea algo muy pequeño o inclusive se sienta hasta frío, pero al final va a tener el fruto del esfuerzo. Porque Dios bendice. Miren Job capítulo 8, vamos a leer versículos 5 al 7. Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, vuelvo a repetirlo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Y me pareció muy importante eso de mañana. Ojalá como cristianos venzamos la levantada tarde. Sobre todo los jóvenes, ¿sí está claro, hermano? Cuando uno está joven no se da cuenta lo que vale la pérdida de tiempo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y alguien ha dicho que la pobreza es el tiempo mal utilizado. Que Dios nos ayude. Adorados a Dios. Ahora, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Versículo 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Quién? Dios. Y hará próspera la morada de tu justicia. Y el 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, ¿qué dice? Tu postrer estado será muy grande, si has pagado el precio. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Hay mucho por alcanzar y algo glorioso. Ahora bien, mis amados hermanos, ni al Señor, óiganme bien esto, ni al Señor Jesús se le permitió ser estático. El cielo no le permitió ser estático. Miremoslo, Lucas 2:52. ¿Y Jesús crecía en qué? En sabiduría, y esa no era que le caía, tenía que buscarla, ¿sí? Y en estatura, y en gracia para con Dios, tenía que buscarlo, en gracia para con Dios y los hombres. Y miren, Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, oiga eso, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y el 9 especialmente, y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué quiere decir eso, perfeccionado? Un proceso. ¿Está claro? Un proceso, no estático. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, el mismo Cristo, el cielo lo pasó por un proceso. Si quieres dormir, ¿sí está claro, hermano? Si quieres dormir, estás fuera de contexto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si no estás dispuesto a luchar, estás fuera de contexto. Si no estás dispuesto a soñar, estás fuera de contexto. Que Dios nos ayude. Entonces aquí, ya para terminar, mis amados hermanos, tengo algunas frases. Es el llamado de Dios para nosotros. ¿Cuál es tu sueño en Cristo? ¿Cuál es tu sueño en Cristo? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Hay mucha necesidad, mucha necesidad. Ayer hablaba con una familia de los Estados Unidos que me pidió oración con problemas, viejitos con problemas, muchas enfermedades, mucho cáncer. ¿Quién tiene poder contra eso? Mucha hechicería. ¿Quién tiene poder contra eso? Hermano, el creyente, pero el creyente crecido. ¿Sí está claro, hermano? Sí, el creyente crecido. Porque la solución es el creyente. Ya ni los médicos, los hospitales están taqueados. ¿Sí está claro? Usted va a una urgencia y no lo tiene y no lo van a tener en una camita. Ahí lo sientan. Y a veces hasta 3 días, pero está taqueado. Eso, no le cabe gente a esos hospitales. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque se necesita una iglesia con poder. Se necesita una iglesia con poder. Es la solución. Adorados a Dios. ¿Hasta dónde quieres ser usado? De ti depende. ¿Hasta dónde quieres ser usado? ¿Quieres dormir espiritualmente o quieres despertar para que Dios te use? Adorados a Dios. ¿A cuánta revelación aspiras? ¿Qué leímos? Que si llegamos a tener la revelación del amor de Cristo, seremos llenos con toda la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Cuál es el grado de poder que persigues? ¿Estás contento con la debilidad que tienes? ¿O quieres el poder de Cristo obrando en tu vida? Alabanzas al Señor. Eso depende no de Dios, sino de nosotros. Ahí están las cosas para que las logremos. Adorados a Dios. ¿Hasta dónde deseas que el Señor te diga en ese día tremendo y glorioso? Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis amados hermanos, el universo se nos inclinará. Adorado sea Dios. Y como dice el Señor, nos presentará al Padre. Eso será algo extraordinario. Que Dios nos ayude. Posiblemente ahora te queda difícil, pero paga el precio. ¿Sí está claro? Si pagas el precio, Dios te va a bendecir grande y ricamente.